Capítulo 9. Maureen le desnuda. Al igual que le sucedió a Andrea, le extrañó que no tuviera pareja. Se le veía un hombre encantador, educado, atento e incluso descubrió la parte sensible y romántica de aquel personaje. Detalle que sorprendió a Julián pues no llegaba a los 3 días que se conocían. En esos momentos recordó que en las lecturas, la zona sureste de Costa Rica, una de las características de los nativos era su capacidad de lectura corporal que tenían cuando conversaban con alguien y aquella jovencita lo estaba desnudando interiormente. Pero no solo fue el despojarlo de su intimidad, llegó a conseguir que se confesara con aquella criatura. Le comentó lo sucedido con sus amigos y cómo aquel terrible accidente le marcó para el resto de su vida. Transcurrieron 3 largos años donde le costó rehacerse y volver a llevar una vida más centrada en sus estudios y en su comportamiento. Pero desde luego no consiguió su integración plena en la sociedad. Rehuía nuevas amistades y la soledad fue haciéndose cada día más hueco en su vida cotidiana. Hasta que aquel verano, en el chalet de la playa, caminando una tarde-noche por el paseo marítimo se cruzó con ella. Desde el primer momento que se miraron la conexión fue total. A la semana no habían transcurrido unos segundos sin verle, sentirle, escucharle, olerle, aceleraba sus sentidos para captar esa alma gemela que penetró en su alma y su corazón. Desde el primer segundo fue consciente que aquella mujer sería la de su vida. Casi desde ese instante de sentirle como parte suya y ella parte de él. Alterando todo su organismo y a protegerse para no perderla por nada. Ese verano, prorrogó más de lo normal sus vacaciones. Circunstancia que le llevó a un nuevo enfrentamiento con la familia. Al comenzar los relatos más duros de aquel tiempo, describiendo esos momentos angustiosos y agónicos que vivió durante esos meses, Maureen comenzó a llorar y contagió a Julián. Se abrazaron como padre e hija ante una desgracia familiar consolándose mutuamente. Besó su frente, enjugó esas gotas saladas abandonando los lagrimales de aquella criatura. A continuación enjugó las suyas y sobreponiéndose al dolor del recuerdo prosiguió confesando el relato. Paseaban por el linde de la playa con sus pies descalzos mientras las cálidas aguas del Mediterráneo acariciaban la cadencia de sus pasos. En un determinado momento él se giró hacia su pareja y lanzó, lo que sus ojos, su rostro, su cuerpo, sus conexiones cerebrales le habían estado confesando durante toda la semana. Ahora era su voz quien expresaba lo que se escuchaba a gritos. Lo temía. Comenzó a llorar, tenía las mismas sensaciones pero era consciente que su enfermedad iba apoderando de su cuerpo y de su alma. Por nada del mundo deseaba hacer sufrir a esa parte de su química que había conectado y reaccionado perfectamente con la de ella. Entre lágrimas y mordiéndose los labios, mientras retiraba su mirada de la de él confesó que ella no sentía lo mismo. Lejos de sentir dolor ante la declaración de su amiga no hizo el menor caso de sus palabras. Consciente que aquella mujer estaba tan prendada de él como él de ella. Lo percibía en las ondas que transmitía uno a otro. Lo sentía con los roces de sus manos, de su piel, de sus cuerpos, al jugar en la arena, en el agua o en la discoteca. Tan convencido estaba que no le dejó el resto del mes de vacaciones que le quedaba. Le seguía a todas partes. Un día hasta llegó a entrar en los servicios de señoras sin darse cuenta, hasta que ella le llamó la atención. Le perseguía e incluso por las noches montaba guardia bajo la ventana de los apartamentos donde estaba alojada. Esperando que esas interminables horas de la noche finalizasen para verle bajar y salir por el portal de los apartamentos. Varias noches ella se quedaba junto a la ventana contemplándolo y sus lagrimales liberaban auténticos torrentes. Era su última noche en la playa, sus vacaciones finalizaban y regresaba con sus padres a su país. Iban de la mano con todo su ser encogido. No se atrevían ni a respirar. De pronto un suspiro profundo de uno alteraba al otro para dirigir su mirada en la de su pareja. Unas veces era ella, otras él. Se notaba que algo iba a suceder, algo que por fin terminaría con esa incertidumbre. No pudo más y se rompió confesando a su gran amor que el cáncer de pulmón le estaba comiendo terreno a marchas forzadas. Sus padres no querían ir de vacaciones ese verano. Pero al decirles que sería su último. Lloroso y hundidos no pudieron negarle a su tesoro esa petición, temiendo que su hija falleciese durante esas vacaciones. Los médicos no le daban más de 2 meses de vida, habiéndose cumplido con creces ese tiempo.
Convencida que su ángel de la guarda le comunicó a Dios sus circunstancias y enterneciéndose, le concedió unos días más de vida para poderlos compartir con Julián. De nuevo detuvo el relato, las lágrimas le ahogaban y por supuesto Maureen le acompañaba. Creo que el nivel de las aguas del mar aumentaron con nuestras lágrimas, y este por medio de sus olas las robaba. Jamás había llorado tanto. Comenzaba a amanecer y seguíamos llorando como dos idiotas. Entonces me planté y dije. Se acabó. Vamos a vivir con intensidad cada momento que nos quede juntos. Vivamos cada décima, cada millonésima de segundo con todas nuestras fuerzas. Así tendremos millones de instantes para estar juntos. Le comentó que le vio sonreír y desde aquel instante ninguno soltó ni una sola lágrima. Hasta que 4 meses después ella falleció en sus brazos mientras contemplaban los acantilados de Bretaña en su tierra natal. Entonces volvió a llorar durante más de 24 horas hasta que los padres de ella los encontraron y avisaron a los servicios necesarios para atender a su hija y a aquel joven que permanecía como si se tratase de un autista. Recuerdo que al llegar a casa, bajé al salón y comenté a mis padres que deseaba perderme en el palacete de Donostia. Tenían sus dudas pero al verme en ese estado accedieron a mi petición y me perdí durante una temporada en el lugar donde mejor me encontraba. Navegué y me reencontré con mi compañero de regatas, salimos juntos. Estaba decidido a que regresara para acudir a la Olimpiada y bregó con los directivos reacios a que me volviera a incorporar. Luego conseguimos el oro olímpico y nunca más volví a competir oficialmente. Maureen, con los ojos bañados en lágrimas, permanecía encogida por aquella historia. Mientras se dio cuenta de las consecuencias de las vacaciones. Uno se relaja tanto que llega a sacar lo que llevaba guardando décadas. El relax, parecía que le había borrado todo en esas escasas horas, la selva, el colorido, el Caribe, la luna, la cabaña, aquella criatura, pero ahora estaba convencido de la magia de Puerto Viejo. Había logrado lo que en cerca de 40 años escondía en lo más profundo de su alma. Se volvió a abrazar a Julián mientras el llanto y el sofoco le invadieron contagiándole. En ese preciso instante salían al pórtico de ese primer piso Andrea y David. Fue observar la escena y quedarse completamente bloqueados. Como si lo estuviese visionando con una cámara lenta, giraron sus cabezas para cruzarse la mirada y transmitir sin una sola palabra todas esas incógnitas que se les planteaba ante aquella escena. Deseaban respuestas pero era muy tarde y aunque a la mañana siguiente no habían quedado en nada, ni Maureen tenía que acudir al chiringuito, decidieron dar por cerrada la noche e ir a descansar. Andrea y David no se fueron muy convencidos. Les corroía la curiosidad y deseaban aclararlo, pero cuando Julián, que se había repuesto, les convenció que andaba demasiado cansado. No era un chaval y a la mañana siguiente sería más sencillo aclarar todo. La cabaña permanecían en completa oscuridad. El único sonido que se percibía era el romper de las olas y algún que otro animalillo nocturno. Pero Andrea no pudo aguantar, despertó a su amiga que andaba adormilada, pero logró que espabilara y se perdieron por la playa conversando. La claridad del nuevo día sorprendió a las adolescentes, charlando mientras alternaban las palabras con los lloros y pucheros. Aquella historia que Julián le confesó hacía unas horas les tenía atenazado el corazón. Se arrepentía de haberse perdido con David, le hubiese gustado escuchar aquella historia contada por su maestro. Proseguían sollozando y conversando cuando Julián se levantó al escucharlas, se deslizó con el mayor sigilo posible por la casa hasta alcanzar las escaleras sin ser visto y perderse en la playa. A los 60 minutos de estar refrescándose los pies por la orilla de la playa las vio llegar a la carrera desde la cabaña. De inmediato Andrea se lanzó en sus brazos mientras le besaba una y otra vez en sus mejillas. No le iba a perdonar en la vida que le contase esa historia antes a su amiga. Sonrió. Jamás me lo has preguntado. Verdaderamente, la intensidad, las prisas, el estrés de los europeos contrastaba con la parsimonia hecha ceremonia en aquel rincón del mundo. Pero recordaba que en una ocasión le preguntó si se había casado o tenido pareja, saliéndole con una clásica suya para evadir la respuesta. La curiosidad es la madre de todos los vicios. De nuevo las adolescentes se abrazaban a él mientras dejaban corretear sus lágrimas. Logró controlarse y propuso ir a desayunar y planificar ese día. Así pues, el trío entró en la cabaña, se sentaron a la mesa donde el servicio tenía preparado el desayuno.
Finalizando esa primera carga energética se levantó David. Los planes para ese día se habían decidido. Se desplazaban a Cahuita para ver el Parque Nacional del mismo nombre. Fue Andrea la que puso al corriente a David lo sucedido la noche anterior en la cabaña y se lo fue relatando mientras aguardaban para bucear en el parque. Maureen se quedó con ellos en el pequeño embarcadero de la localidad de Cahuita, mientras que Julián encontró a un rival australiano de la Olimpiada que estaba pasando sus vacaciones en la zona. No podían creerlo, más de 40 años y aún consiguieron reconocerse. El personaje iba acompañado de su esposa, se había jubilado recientemente y estaban realizando su tercer viaje de novios, pues ya en las bodas de plata realizaron el segundo, y como nunca se sabe cuándo uno se va a ir, aprovechando su jubilación decidieron dar una vuelta por Centroamérica. Cuántos recuerdos, cuántos sacrificios, cuántos entrenamientos, cuántas horas de mar para intentar la gloria. A la pregunta de aquel contrincante Julián respondió: la gloria, amigo mío, se encuentra en la paz de cada uno. Los triunfos, los reconocimientos son pura anécdota. En las cosas más sencillas de la vida es donde se encuentra la gloria. No había duda que aquel español había comprendido la vida. Cayeron unas cuantas imperiales mientras relataban cómo les iba tratando la vida. Cuando los tres jóvenes le avisaron que iban a embarcar para practicar el buceo por aquel paraje natural, la esposa del australiano le preguntó, en su inicial español, si eran hijos suyos. Sonrió y sin dejar la expresión en el rostro contestó: casi, casi. Luego le fue aclarando la situación y le confirmó que en parte los consideraba como hijos adoptivos, pues al fin y al cabo trataba de colaborar con sus padres en la educación de sus adolescentes hijos. David observaba la alegría de su maestro, pero fue consciente que siempre estaba en ese estado anímico después de todo lo que la vida le deparó. No hacía ni medio año que a punto estuvo de abandonar este mundo por la banda terrorista vasca y conocía las constantes amenazas que recibía de esa tribu. Siempre con sencillez, con su verdad por delante, como solía comentarles en clase. Aunque se estuviese equivocado, era necesario luchar por lo que uno creía, dejando siempre la violencia a un lado. Al recordar cuando le vio llorando la noche anterior, comprobó que le impresionó de tal forma que pensaba que lo debía haber soñado. Su maestro era humano. Durante el día estuvo tentado a comentar esas inquietudes, pero no encontró el momento. Se daba cuenta que no estaba disfrutando de aquella situación, envidiable, increíble y maravillosa en medio de la naturaleza. Recapituló y se percató que en muy pocas ocasiones a lo largo del día hablaron. Tal vez el deseo de captar toda la magia de aquellas latitudes, pero ese pensamiento no le convencía, a sus amigas les sucedía algo parecido. La escena de la noche anterior y la consiguiente historia no la podían apartarlas de sus mentes. Pero su maestro andaba en la misma situación. No había desvelado a nadie su pasado y ahora ante aquellos jóvenes, ante aquella mujercita, sin duda con sangre bruja de las tribus de África Occidental, le había desnudado completamente. Se mostró tal y como era. Y la verdad le preocupaba. No por él todo aquello lo tenía más que asumido, pero había comprobado en esas horas el enorme impacto que provocó en aquellos adolescentes. Durante la comida en un restaurante aconsejado por las dos amigas, comieron inmejorablemente bien. Un cantautor de la zona deleitó a los comensales con algunas canciones románticas, sensuales de aquellas latitudes. Maureen, al tiempo que su boca se entreabría para deleitar su paladar con aquellos platos, sus caderas se balanceaban de un lado a otro de la silla. El ritmo lo portaba en la sangre y Julián, al observarla, sonreía al comprobar que aquella criatura no podía estar quieta cuando cualquier acorde sonaba cerca. Recordaba la primera noche, cuando le acompañó hacia la cabaña, como el compás de sus andares seguía el ritmo del romper de las olas. Portaba el Caribe en su cuerpo. Finalizada la velada gastronómica y esperando a los cafés, se levantó e hizo levantarse al maestro para moverse entre las mesas al ritmo de las melodías que envolvían con sus notas el recinto. No era mal bailarín, aunque no solía bailar, salvo en sus clases de expresión corporal. Había tomado lecciones sobre los bailes de salón para guiar a su alumnado, cuando trabajase en esa unidad didáctica. El merengue, pero especialmente la salsa, le fascinaba. De nuevo aquella criatura se sorprendió del ritmo que portaba aquel maduro personaje. Andrea y David no lo hicieron en la misma medida que su compañera, pues lo conocían de clases.
En un momento de aquella expresión por medio del cuerpo, a través de aquel ritmo caribeño, se detuvo para sentarse y permitir a la clientela del restaurante que se llenaran del ritmo de aquella adolescente. Sonreía, observaba al público, dio un barrido con la mirada por un sector del salón y regresó con su vista a la columna junto a los servicios, donde un hombre de mediana edad, no pasaría de los 35, observaba de forma pecaminosa a esa criatura. Le dio muy mala espina y sin pensárselo se levantó y detuvo a Maureen tomándole la mano. La gente protestó pero la pareja ya estaba en sus asientos. Hasta el mismo cantautor paró la melodía por unos segundos e inmediatamente, ante el silencio y la tensión creada, reaccionó y reanudó la canción. Tanto la joven como sus amigos se quedaron perplejos por la acción de Julián. Se había comportado como un padre celoso al comprobar cómo observaban a su pequeña. Al constatar sus rostros reaccionó de inmediato. Disculpa Maureen, si te ha molestado mi actitud. Iba a proseguir con su disculpa y justificación cuando se le adelantó. Don Julián, usted siempre estará perdonado conmigo haga lo que haga. Ya le hablaré en otro momento del porqué de esta afirmación. Creo que sé cuál ha sido el motivo de su acción, lo cierto es que estaba a punto de dejarlo, pero mi intención era terminar esa melodía para no llamar la atención de la sala. Ese gringo cabrón anda persiguiéndome por doquier. El hecho de cómo suele mirar a las mujeres y especialmente a mí me dan náuseas. Ha sido por eso, ¿verdad? Aquella criatura volvía a sorprenderlo. ¿Cómo era capaz de analizarle con esa rapidez? Pero sobre todo con esa eficacia. Por primera vez en su vida comenzaba a faltarle la confianza en sí mismo cuando permanecía junto a aquella brujita del sureste de Costa Rica. Tras la ingestión de cafés o hierbas aromáticas, fueron a poner sus cuerpos en horizontal en unas hamacas situadas a pie de playa y encaradas hacia el mar. Con la brisa, el sonido emitido al romper las olas, el canturrear de las avecillas y la iniciación de los procesos fisiológicos, se quedaron dormidos. Regresaron a la cabaña justo cuando el sol comenzaba a ocultarse entre la selva. Andaban demasiado cansados para trasnochar ese día y especialmente Maureen a la mañana siguiente debía estar en su puesto de trabajo. Realizaron una cena muy ligera preparada por el servicio y a continuación se perdieron en sus respectivas habitaciones. No pasaron ni 10 minutos cuando se adentraban en el mundo de los sueños.